Si te gusta lo que hacemos y te deja pensando, llegó la hora de sumarte a nuestra membresía. Encontrás toda la información en el link de nuestra bio de Instagram. Si te unís, vas a poder intercambiar información de valor con otras mujeres, muchas de ellas madres, que están en la misma repensando su maternidad. Y vas a encontrar un montón de lecturas, newsletters y, obviamente, vas a poder entrar al conversatorio que hacemos mensualmente, donde tocamos diferentes temas que nos atraviesan. Durante el mes de octubre, por ser el mes de la maternidad, vas a encontrar la membresía con un descuento del 25%. Además, el 23 de octubre nos vamos a reunir en un evento privado de comadre para mezclar letras y vinito. No te lo pierdas. Toda la información también en el link de nuestra bio de Instagram. La sexualidad no solamente es reproducción, la sexualidad implica todo aquello que hacemos con el cuerpo o con la mente para dar o para recibir placer, que no necesariamente se centra en el coito o en la penetración. Entonces es lo que hago yo conmigo o con alguien más, con este cuerpo o con esta mente, para sentir placer, para dar placer o para recibir placer. Y eso amplía tremendamente las posibilidades. En este episodio hablamos de maternidad y libido. Maternidad y libido. Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. Hola, soy Silvina Valente, soy médica ginecóloga y sexóloga clínica. Trabajo en el Hospital de Clínicas, soy la directora de Consexuar y presido la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Si ustedes quieren conectarse con su deseo sexual, con su sexualidad, empecemos por nosotras. ¿Conoces tu cuerpo? ¿Conócelo? Más que por la imagen corporal de mirarte, te diría que empieces a conocer las sensaciones. Cuando lo tocas, cuando te bañas, cuando tocas diferentes partes. ¿Dónde te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo más placentero? Si tenés sequedad, podés empezar por los lubricantes mientras encuentres el turno con el profesional que elegiste. ¿Te duele mucho la penetración? El sexo sabe que no es solo una penetración vaginal y que podemos tener sexo sin penetración, porque nuestro orgasmo lo tenemos con el clítoris. Saber que por ahí tu orgasmo no va a ser tan intenso como antes, pero que va a ser placentero y satisfactorio. Entonces, permitirnos un sexo sin un coito vaginal es una buena opción. Y fundamentalmente, como yo siempre digo, esto tiene que ir acompañado con una calidad de vida buena, con un buen descanso, con una buena nutrición y haciendo ejercicio de musculación, porque es importante. Pero por ahí lo más sencillo que tengo para decirte es: date permiso para empezar a llevar tu sexualidad al siguiente nivel, al nivel del placer, del conocimiento, de las sensaciones, y para estar en sintonía con tus emociones. Anímate a jugar. Y si la mujer está maternando reciente, obviamente que se va a juntar con todo este cansancio de la transición o de la menopausia, con la carga mental entre el trabajo, organizar la casa, cuidar al nene, y es una sensación de que somos multitasking, y el multitasking en general deja poco espacio para el deseo, deja poco espacio para jugar y deja poco espacio para conectarnos con los demás. Entonces, yo creo que habría que recuperar momentos propios, ver cuáles son nuestros límites, pedir ayuda, buscar espacios para nuestra pareja, pero que nuestra pareja también busque espacios para nosotras y que también busque espacios en la crianza. Y probablemente, si no encontramos una forma de conexión, o el cansancio es la moneda corriente de todos los días, donde empieza a desplazar el deseo lentamente, y yo consultaría. Siempre consultar antes es mejor que consultar después.
Bueno, estamos al aire en un nuevo episodio de Comadre. Mi nombre es Victoria Viola, me encuentran en Instagram como B de Viola y a Comadre como Comadre Podcast. Muy bien, yo soy Maki y me encuentran en Instagram como Maki Álvarez T, @Maki Álvarez T. Y hoy estamos en el episodio número 9 de esta temporada, que es la número 6. Y es un episodio muy especial porque contamos con una invitadaza de honor que se llama Fabiola Trejo. Así que vamos a pasar a presentarla porque la verdad que es una persona muy interesante y la descubrimos hace no tanto y estamos las dos consumiendo todo lo que tiene para contarnos. El episodio, vamos a decir, el título es sobre libido, maternidad y libido, o cómo nos relacionamos con nuestra sexualidad las mujeres. Fabiola es doctora en psicología social, educadora en sexualidad humana, facilitadora Bodysex por la Fundación Dodson y fundadora de Placer y Sexualidad Positiva. Y, no menor, recientemente fue incluida en la lista de la BBC de las 100 mujeres más inspiradoras del 2023. La pueden encontrar en Instagram como, decinos vos, Fabiola. @DRA_Fabiola Trejo. Muy bien. Y ahora nos va a contar de todos los talleres y todo el conocimiento que despliega, que es un montón. Pero bueno, aquí tenemos a una mujer que nos va a traer mucha data y nos va a inspirar. Así que arranquemos. Bueno, arranquemos. El objetivo de este episodio, que es algo que nosotros ya hicimos un episodio de maternidad y sexualidad, pero en la temporada 1 o 2, y el objetivo de este episodio es, con todo lo que se ha descubierto en 6 años, traer un nuevo enfoque. Yo sé que vos, Fabiola, has puesto mucho el foco de tus investigaciones en el placer. Y hay un montón de términos que no podía anotar porque estaba en el auto, pero cuando había un semáforo le mandaba a Maki. Y voy a empezar por un término que me la voló, que trajiste como para arrancar tranquilitas, que es el de justicia íntima. Contanos un poco qué es la justicia íntima. Pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, la verdad me emociona mucho. A veces estos temas no los hablo públicamente, recurrentemente, porque justo no me los preguntan mucho. El tema de la sexualidad y la maternidad llega al consultorio, pero ustedes deben de saber, ¿no? Que hay muy poca investigación y hay muy poca divulgación en torno, o no suficiente, porque la hay, pero no es suficiente para lo que las madres están necesitando. Entonces me emociona mucho podernos enfocar hoy particularmente en el placer de las mujeres que son madres, ¿no? Ya sea que hayan gestado o que no hayan gestado, pero creo que es muy importante. Y por eso es tan relevante hablar de la justicia íntima. La justicia íntima es más que nada como un marco de referencia para poder explorar lo que sabemos y lo que entendemos sobre sexualidad a partir de los contextos. Es decir, de la manera más simple podría decir cómo las desigualdades sociales nos las llevamos a la cama. Pensamos que lo que sucede en la cama es completamente privado, no se tiene que hablar, o asumimos incluso que a todas las personas nos va igual dentro de la cama, ¿no? O que lo que sucede en la cama solo tiene que ver con lo que sucede en la cama y los cuerpos desnudos, ¿no? Pero en realidad, cuando cerramos la puerta de la habitación, seguimos cargando todos los mandatos sociales, seguimos cargando todas las dinámicas sociales que están en el ámbito sociopolítico, nos los llevamos a la cama. Y entonces hay muchas problemáticas o malestares sexuales que vivimos que asumimos que solo competen a mi pareja o que incluso ni siquiera tiene que ver con la relación de pareja, sino que solo me competen a mí, tiene que ver algo conmigo y con mi historia. Y no me estoy dando cuenta que desde cómo están las dinámicas de los cuidados fuera de la cama, fuera de la casa, no solamente dentro de la cama, sino fuera de la casa, cómo son las relaciones con otras personas, las relaciones familiares, las relaciones con la pareja, el ámbito laboral, todo eso todavía lo traemos cargando cuando llegamos a un encuentro sexual. Entonces la justicia íntima habla de eso, ¿no? De que podamos poner una mirada no solo a lo que estamos haciendo en el encuentro sexual, sino a todas las cosas que influyen, con las cosas contextuales que influyen a cómo nos relacionamos sexualmente con nuestro propio cuerpo y con nosotras mismas, así como con las parejas sexuales que lleguemos a tener. Más o menos de eso va la justicia. Me gusta mucho que traigas esto porque nosotros estuvimos hablando bastante con la comunidad que estaba en llamas con este episodio de la cantidad de cosas que debatimos y pusimos sobre la mesa. Y algo que, Makuni, decime si no estás de acuerdo, pero que surgió mucho en nuestro chat con la tribu, fue el hecho de lo que erotiza a las personas que maternan tener corresponsabilidad.
sea, poder compartir con quienes criamos, en el caso de que sea un varón, con el varón con el que vivimos, la carga mental y la carga física que implica maternar y cómo resultaba muy desafiante conectar con el placer con un otro si ese otro no veía lo que estaba ocurriendo en nuestra cotidianeidad. Entonces me parece muy interesante traer este concepto porque nosotros siempre en Comadre hablamos de la injusticia que atraviesan las madres y lo invisibilizada que está nuestra tarea a nivel social. De hecho, es una de las razones por las que muchas madres se terminan separando, por esa falta de corresponsabilidad. Y creemos que cuando la distribución de las tareas domésticas y de cuidado no son equitativas, claramente baja la libido. De hecho, en una encuesta que hicimos en Instagram, muchas decían que la libido está en el subsuelo, por esto que estamos hablando ahora, porque no es la misma entrega hacia la crianza. Entonces, eso obviamente te cansa más y te deserotiza, ¿no? Por supuesto. Y pensaría yo que incluso tendríamos que irnos un poquito antes, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo, yo tengo que subrayar aquí que yo no soy madre, ¿no? Entonces hay muchas de las experiencias que puedo compartir, por ejemplo, mi hermana, ella es madre y yo la he acompañado en su maternidad desde el inicio. Tengo algunos referentes como amigas, como colegas y demás, pero entiendo que yo hay cosas que no puedo terminar de dimensionar de lo que viven las madres y lo que se transforma su sexualidad. Entonces, creo que a veces también, deben de saberlo ustedes, la maternidad está plagada de culpas, muchísimas culpas y muchísimas insuficiencias, ¿no? Sí. Creo que también incluso en el discurso hemos agarrado a la maternidad como la culpable de los malestares. Y creo que desde ahí es bien injusto culpar a la maternidad, algo que es tan hermoso, tan retador, pero también es fuente de vida, culparla de los malestares sexuales. Entonces, lo digo porque también tenemos que pensar cómo era mi deseo, cómo eran mis placeres antes de ser madre. Porque es muy fácil decir que desde que somos madres o que desde que somos padres, la sexualidad empezó a vivirse de forma incómoda, insuficiente, pero en realidad, ¿cómo era antes? Me imagino que hay muchas que dicen, no, sí, estaba súper bien, pero la mayoría de los casos que yo conozco es que ya estaban en una relación a largo plazo y ya había retos en el deseo, ya había dificultades en la comunicación de la sexualidad. Y de pronto es muy fácil que llegue la maternidad y que todo el mundo señalemos a la maternidad y digamos, es por tu culpa. Ay, entonces nunca vamos a liberar a la maternidad de la culpa. Porque entonces todos los malestares que van a venir en la vida de las mujeres va a ser la maternidad o en la vida de la pareja, cuando en realidad para muchas ya era un reto estar teniendo encuentros sexuales con la pareja porque ya llevaban mucho tiempo juntas. Entonces, desde ahí necesitamos también tener una línea base de cómo estaba tu deseo, cómo estaba tu satisfacción sexual, porque ahora hablamos de maternidad, pero también cuáles han sido los procesos para llegar a gestar y llegar a maternar para muchas mujeres. Hoy en día cada vez hay más problemáticas de infertilidad y más mujeres pasan por procesos de fertilidad. Entonces, a mí sobre todo me toca acompañar mucho en esta etapa a amigas que están teniendo muchas dificultades con los procesos de fertilidad, que ya impactan en la dinámica sexual de la pareja, es decir, teniendo menos encuentros sexuales, teniendo menos deseo y se nos olvida que una vez que ojalá sí te puedas embarazar, a partir de ahí va a ser, si tú ya estás sintiendo dificultades aquí, a partir de ahí no es como que tenemos a los bebés y ya se acaba. Y ya no tenemos problemas y regresamos. Todo se complica aún más. Entonces, quitar también del foco un poco a la maternidad como culpable y entender que nuestro deseo, nuestro placer, nuestra satisfacción fluctúa a lo largo de nuestras vidas y también ser un poco más compasiva con nosotras mismas y saber que si en este momento que tú estás maternando, tu sexualidad o tu deseo o tu placer o tu satisfacción están en el subsuelo, es una etapa más de un maratón, de algo que es larguísimo, que no solamente está recayendo en el proceso de, en este momento que estás viviendo, los trabajos de cuidado. Y entonces también me regreso ahí. ¿Qué onda con los trabajos de cuidado previos a la maternidad? ¿Cómo eran los trabajos de cuidado previos a la maternidad? Porque lo que hace la maternidad es que saca a la luz muchas cosas que ya estaban ahí. No es como que de la noche a la mañana mi pareja cambió. Desde te acompañaba tu pareja a las consultas, te preguntaba cómo estabas. Y si nos vamos todavía más atrás, cómo se dividían los trabajos de cuidado previos a que ustedes decidieran embarazarse.
cómo eran los trabajos en el campo doméstico, en el hogar, cómo eran los acuerdos que se tomaban, porque muchas parejas lo que hacen es pagarle a alguien para que haga esos trabajos de cuidado y entonces tú y yo ya no tenemos que negociar nada, ya no tenemos que meternos en conversaciones incómodas. Pero ¿quién gestiona a la trabajadora del hogar? ¿Quién gestiona la administración de la casa? Entonces, no fue que la maternidad llegó y rompió todo, sino que sacó a la luz muchas dinámicas inequitativas que ahorita que necesitas más de tu pareja, te das más cuenta cómo no está tu pareja. Entonces, desde que yo veo que no hay consideración de parte de mi pareja por preocuparse cómo estoy, no se trata solo de hacer las tareas del hogar o las tareas de cuidados. Se trata de que la otra persona le importe y le interese, porque sabe por lo que yo estoy pasando. Porque si yo acabo de parir y además te tengo que decir lo que tienes que hacer, y te tengo que decir cuáles van a ser tus tareas y a qué hora te vas a despertar y a qué hora vas a atender a los niños y a qué hora vas a... Entonces, ¿sabes qué? No lo hagas, yo lo hago. Porque en lo que te tengo que explicar todas estas cosas es lo que se le llama la carga mental. No, claro, pues, dime, yo te ayudo. ¿Cómo te puedo ayudar? Pues es que no me dijiste... Acabo de parir o tengo 3 hijas, 3 hijos y aparte te tengo que decir todo lo que tienes que hacer. No. Por eso me entiendo y me hace sentido para estas mujeres que dicen que les erotiza el trabajo en equipo, les erotiza que su pareja también sea parte de los trabajos de cuidados. No solo es porque, ay, mira lo que bonito se ve limpiando, o ay, mira lo que bonito se ve cuidando a los bebés. Es porque te importa, porque sabes, porque reconoces lo que yo estoy pasando, reconoces lo que está haciendo, lo que está significando para mí, y te pasé un vasito con agua solamente porque me imaginé que igual y tenía sed porque todo el día has estado haciendo otras cosas. Y ese momento es un momento de conexión. Ese momento es te importo, te intereso, que en el encuentro sexual, para que sea placentero, es fundamental saber que le importas a la otra persona y que está conectada contigo y con tus necesidades. No sé si les hace sentido. Todo el sentido. Sí, sabes que ya no me acuerdo en dónde te escuché hablando de esto, pero me alucinó que cuando llegué a mi casa lo hablé mucho con mi pareja, porque siento que hay un lugar al que tenemos que ir más para atrás, que me encantaría que vos nos ilumines sobre esto, que es que está muy asociada la sexualidad y la conexión y el sexo con nuestra pareja, sobre todo si es heteronormada, con el coito. Y vos en este espacio que yo te había escuchado, que ahora quiero que hagamos doble clic, hablabas de que la sexualidad también es un beso, un abrazo, una palmadita en la cola mientras alguien está cocinando de forma afectuosa, como un montón de situaciones que me hicieron sentir, ok, habito mucho más mi sexualidad de lo que yo pensaba. Y ahí quiero ir, porque la frustración máxima en nuestra comunidad, y que es extensiva a nuestras oyentes y seguidoras, es la idea de que no hay placer sexual y no hay sexualidad activa porque no hay penetración. De hecho, una de las chicas de la tribu dijo la palabra desexualización de la libido, como que para ella, después de la maternidad, la libido se encuentra en prácticas de autocuidado, como puede ser verse con amigas, hacerse un curso de algo que le interesa, compartir una cena con su pareja, pero eso, se corría del coito. Entonces me pareció interesante esta resignificación y queríamos que vos nos lo explicaras con tus palabras. Y justamente es súper interesante porque como que se divide el discurso en 2 polos, como en este sentido de no nos vamos a centrar en la sexualidad como reproducción, entonces hay más cosas que también nos pueden dar placer, pero también muchas veces eso tiende a irse al otro polo, que lo aleja por completo de esta sexualidad corporal que te lleva a un placer corporal de conexión con otras personas y también genital. No tenemos que satanizar lo genital porque al final también de alguna u otra manera lo deseamos cuando estamos en este proceso de conectar con nuestra sexualidad. Y yo lo encuentro, es muy común encontrarlo sobre todo en los círculos de mujeres que guío, porque cuando pregunto sobre qué cosas generan placer, justo nos vamos a eso. No, pues la naturaleza, caminar, comer, estar con mis amigas, el tecito, el café, y sí, pero también estamos nosotras muy impuestas a no conectar con ese placer corporal porque eso
podemos conectar con muchos placeres, porque para los hombres no va a estar permitido. ¿Cómo es posible que estés hablando del placer que sientes cuando estás hablando con tus amigos o cuando estás en el mar y el agua te toca? No. Eso no es muy masculino, eso no es de machos, ¿no? Pero para las mujeres sí nos permiten tener una expresión de los placeres y con el mundo y con la vida como conectados, pero cuando llegamos al cuerpo, como que ahí ya no sabemos qué hacer. Y entonces sublimamos los placeres y decimos, hay cosas más importantes que esto. Y desde ahí, desde que pensamos que la conexión con el cuerpo, con nuestra excitación, con nuestros placeres, con nuestros genitales, con nuestras vulvas, con nuestro clítoris, con nuestros senos, que eso no es importante, nos estamos fragmentando. Y entonces también llegamos a un punto donde yo me quiero convencer a mí misma que el orgasmo no es importante. Yo me quiero convencer a mí misma que coger no es importante. Yo me quiero convencer a mí misma que la penetración no es importante, pero ¿y si sí? Pero es que porque hay personas que sí lo disfrutan y que sí pueden, y por qué yo... Bueno, no. Hay cosas más importantes. Creo que es vivir una dualidad y una tensión entre estos dos polos muy fuerte para las madres, porque es encarnar el doble discurso o los guiones sexuales de la puta y la madre. Uf. Y no puedo ser las dos al mismo tiempo. Entonces, si tengo ganas de que me toquen y si tengo ganas de un orgasmo y si tengo ganas de masturbarme, no, pero ¿cómo? Si tú eres una madrecita santa, si tú eres una mamá y no puedo vivir esa tensión que hay dentro de mí entre lo que desearía desear, que es básicamente tener un encuentro sexual, coger, masturbarme, un orgasmo, y lo que tengo permitido desear ahora que soy madre. Entonces, eso es muy tenso, identitariamente es muy tenso. Y te pregunto, Fabiola, porque me toca un portero eléctrico esto que trae. Yo cuando recién había parido, ponele que había parido Florentino, ya habían pasado 2 años, entré en lo que sería un despuerperio e hice un par de talleres de tantra y encontré que uno de los grandes desafíos que tenía era poder habitar el arquetipo de la puta con quien me veía maternar todo el día y poder sentir esa atracción a quien veía paternar, que digámoslo todo, o por lo menos voy a hablar por mí, a mí me erotiza mucho ver a mi compañero paternar, pero hay una parte mía que quiere erotizarse con otras cosas del por fuera de, ay, qué lindo como leo un cuento. Que leo un cuento me da ternura y me hace sentir acompañada y por supuesto que habilita, pero hay otra parte mía más animal que quiere y sigue estando en acción. Y ahí es donde viene la pregunta de cómo se vuelve al Venus-Marte cuando estuvimos tanto tiempo en padre y madre, ¿no? ¿Cómo se hace ese cambio de roles? Las mujeres no vuelven a ser las mismas después de parir. Para mí es como que cambian de nivel en el videojuego, donde la realidad completamente diferente a lo que lo puedes vivir en muchas otras versiones de ser mujer. Y entonces nos aferramos mucho a volver a ser alguien que ya no necesariamente vamos a volver a ser. Incluso a nivel de pareja, vamos a querer volver a ser una pareja que ya no es posible volver a ser, porque los dos nos hemos transformado y nuestra realidad se ha transformado tan radicalmente que es más, apenas estamos tratando de entender en quién nos estamos convirtiendo después de esto. Entonces, el volver creo que es fundamental. El deseo del que hablas sobre erotizar al otro, por ejemplo, viéndolo cuidar a alguien más, ¿no? Creo que por un lado es eso, se despierta la ternura, pero también hay otros deseos que no tenemos permitidos, que ni siquiera podemos nombrar, y que también cuando yo me identifico como feminista, entonces también cuando somos feministas hay una contradicción pero ¿por qué estoy deseando cosas que no debería de desear? Porque ya soy una mujer autónoma y soy una mujer independiente y me trabajé mucho previo a ser madre, entonces ¿cómo es posible que yo tenga ganas que ahorita me agarren y me tomen compasión o que no sea mi pareja quien lo está haciendo? O también que me prendan, que me eroticen los trabajos de cuidado de mi pareja. ¿Por qué? Porque sí hay un guión donde quiero ser cuidada, quiero ser protegida y claro que me prende un hombre determinado que no tengo que yo estar maternando y estarle diciendo qué hacer o no hacer, que de pronto hace trabajos de cuidado porque es una persona determinada y le importo y no solamente porque tiene que ponerse a hacer esas cosas. La sexualidad no solamente es reproducción, la sexualidad implica todo aquello que hacemos con el cuerpo o con la mente que para dar o para recibir placer
que no necesariamente se centra en el coito o en la penetración. Entonces es lo que hago yo conmigo o con alguien más, con este cuerpo o con esta mente, para sentir placer, para dar placer o para recibir placer. Y eso amplía tremendamente las posibilidades. Eso amplía también lo que estamos entendiendo por cuál es la vida sexual o qué es lo que yo deseo, porque muchas mujeres dicen, es que yo ya no tengo deseo. Pues quizá en este momento no tienes deseo a que te penetren, pero estoy segura que tienes muchos otros deseos, muchísimos otros, pero como no es el deseo a la penetración, entonces pensamos que no tengo deseo. Esto es fundamental porque si lo vemos a la reproducción del centro, tenemos más posibilidades de placer. Hey, frenamos un segundo para contarte algo importante. ¿Sabías que Comadre se sostiene gracias a su comunidad? Si te gusta lo que escuchás, podés sumarte a nuestra membresía. Incluye conversatorios, talleres, lecturas y ese abrazo virtual que siempre hace falta. Y si no tenés tiempo, también podés colaborar con un plan mensual más accesible que ayuda a que esta plataforma, gestionada por mujeres, siga existiendo. Toda la info está en el link en bio de nuestro Instagram, @comadrepodcast. Y ya que estás, dale seguir al podcast en Spotify. Seguimos con el episodio. Qué hermoso me parece estar escuchándote y saber que quienes nos están escuchando son la mayoría madres, porque siento que como nosotras cumplimos con ese mandato, ¿no?, de habernos reproducido, y es como, bueno, ya está, quédate en el molde, listo, cumpliste, tenés hijes a los que cuidar, no hables de estas cosas. Ya que alguna mujer hable de su sexualidad es un montón, y encima una madre, más todavía. Entonces, eso lo celebro, quería decirlo, y me resulta muy interesante también que nos cuentes sobre estas otras formas de habitar el placer y también de un concepto que no me quiero olvidar que escuché en tus entrevistas sobre la brecha del orgasmo, que creo que también está relacionado, ¿no? Pero te doy la palabra. O Vicky, no sé si querías decir algo antes. No, capaz dentro de la propia respuesta, o sea, dentro de la pregunta de Maki, y siento que está vinculado, pero ya nos dirás. Vos hablaste del placer como recompensa también, y muchas personas en la comunidad hablaron de sentir mucho deseo sexual, y acá viene el tema, pero no tener el cuerpo listo porque no lucía como debería lucir un cuerpo para sentir placer. Entonces lo meto en la bolsa de lo que Maki pregunta, ¿no? Porque hay un tercer cuerpo después de parir al que evitar, y si no, ¿cuándo somos, y hablo comillas aunque no me estén viendo, merecedoras de placer? Pensamos que una mujer sexual es una mujer sensual, es una mujer guapa, es una mujer que entra dentro de los cánones de la reproducción, es decir, es una mujer joven, es una mujer delgada, dentro de los cánones colonialistas quizá y eurocentristas, es una mujer blanca, es una mujer, no sé, fit, ahora con el sincretismo que vimos todas las mujeres no basta con el cuerpo, también tienes que ser exitosa, entonces estoy sintiendo que no estoy haciendo nada porque estoy encerrada todo el día dando teta, pero pues y veo a todas las que están haciendo muchas cosas con su vida y no, pero ser mamá también es importante, sí, pero yo también quiero ir a vivir ese mundo, no solamente estar aquí en este mundo, ¿no? Entonces hay una hipersexualización que a veces no cabe en mi concepto de ser mujer sexual. Cuando llegamos al encuentro sexual, no llegamos en igualdad de circunstancias. Cuando llegamos al encuentro sexual, quizá no deseo tener sexo, pero sí deseo que darle a mi pareja lo que necesita para que no me deje, para que no se vaya, para que me siga amando, sí deseo eso. Entonces, no importa que yo no tenga deseo de tener sexo, pero sí tengo deseo de darte lo que tú quieres, y de todos modos no lo estoy disfrutando porque es trabajo, y las mujeres en el encuentro sexual todo el tiempo estamos trabajando, es el trabajo emocional, para que la otra persona no se sienta abandonada porque sí he estado mucho con los niños, para que no sienta que no lo amo, para que no sienta que no me importa, para que no sienta, y entonces también hay que darle un orgasmo, para que no sienta que no me gusta lo que estoy haciendo, lo que está haciendo, para que no sienta que no es bueno él en la cama, para que no sienta, y al final termina siendo muy difícil poder disfrutar de un encuentro sexual porque traigo todo lo que ya traigo cargado con mí y que me dio la cultura y que vivo en mi cuerpo. De hecho, es de lo que hablaban las miembros de la comunidad, ¿no? De ese agotamiento, de hasta sentir
escuchar reclamos por parte de su pareja por esa poca atención. Entonces, tener que hacerlo más que nada para satisfacer al otro, no por una decisión de yo estoy deseando, ¿no?, compartir un encuentro sexual, sino más bien una tarea. Totalmente. Eso, es una tarea, es una carga, y es justamente porque sí hay que tomar en cuenta eso. Hay muchas parejas que están presionando constantemente, ¿no? Y la pregunta hacia las médicas, hacia los médicos es, ¿cuándo vamos a poder volver a tener sexo? Que básicamente es, ¿cuándo la puedo volver a penetrar? Y médicamente se da una cuarentena de 40 y tantos, 40, 42 días, varía, que de hecho eso no tiene ningún fundamento científico. No hay nada que pruebe que a los 40 días una mujer ya sale de su cuarentena. ¿A qué nos referimos cuando dicen eso? Probablemente es aún ya la puedes penetrar. Y entonces se enfocan tanto en eso que perdemos las otras dinámicas de la pareja, y entonces estoy reclamando como pareja todo el tiempo, ya déjame penetrarte, pero no te lo digo así. Te lo digo de porque no quieres, es que no me pones atención, y lo de la atención es fundamental. Lo que más padecen los hombres, estamos hablando de relaciones heteronormadas, porque es donde más vemos algunas de estas malestares sexuales en la pareja durante el proceso de maternidad, pero también pasa en parejas no heterosexuales. Pero poniéndolo en el ejemplo de una pareja heterosexual, esta búsqueda o esta responsabilidad se le deja a la mujer, a que el otro esté exigiendo que quiere tener un encuentro sexual con la persona y tiene que ser Te penetrativo. escucho y pienso también lo poco que se habla de lo físico después de, sobre todo en el caso de atravesar una gestación para convertirte en madre. Y yo recuerdo que, por ejemplo, la lactancia a mí me quitó mucho la lubricación, cambió radicalmente mi lubricación cuando dejé de dar de mamar, y mismo mi libido, no sé si habrá algún estudio que entrecruce las variables, pero nadie me avisó a mí que yo tenía que usar un lubricante. Cuando el obstetra me dio de alta, yo siempre tuve lubricante porque ya lo utilizaba antes de gestar, pero la obstetra se ocupó, siempre lo cuento en varios episodios, se ocupó de ver su agujerito. Yo de hecho tenía una fístula en el periné que necesitó una intervención de una proctóloga, y el tipo me dio el alta y me dijo que yo ya estaba para tener relaciones, y yo me sentaba en un almohadón que era como una dona del dolor que tenía. Entonces, ¿cuánto es invisibilizado en el cuerpo? Retomando la pregunta que había hecho Macu de la brecha orgásmica, y digo, y sí, ¿cómo no va a haber una brecha orgásmica con todo lo que traes a la mesa? Pero escuchándote me interesa también acercarle a las oyentes que tengo acá la pregunta, y que se ata con la de Maki. ¿Qué estrategias, si es que hubiera o existieran, recomendás para ir reapropiándonos de nuestro propio placer, para achicar esta brecha y de alguna forma dejarle algo a quienes nos escuchan de todo este escenario, cómo ir volviendo a nosotras? Pero no digo volviendo a lo que éramos antes de la maternidad, sino como un regreso a casa en esta sexualidad tan colonizada, como vos decís, que nos aleja de nuestro propio centro, ¿no? Justo, o sea, pienso, me gusta cómo lo dices, ¿no? Volver a una, no es volver a ser quienes éramos antes, no es volver a tener sexo, es volver a una, ¿no? Y creo que quitando, como con lo que empezaba, ¿no? Culpamos a la maternidad de muchas cosas. Creo que una de las herramientas de quitarla del centro, como de quitarle del centro la culpa a la maternidad, es encontrarla como una gran oportunidad para reconstruir mi sexualidad. Es una oportunidad que para muchas personas, que en realidad nuestra sexualidad todo el tiempo, todos los días se está reconstruyendo. A eso nos referimos cuando decimos que la sexualidad es una construcción social. No quiere decir que sea abstracta, ambigua, que no tengamos acceso a ella, sino cuando hablamos de construcción social decimos que lo que estamos diciendo es que tenemos la capacidad de construir lo que se te pegue la gana. Lo que tú quieras puedes construir, y eso lo podemos hacer a lo largo de la vida, y no solo lo podemos hacer, lo tenemos que hacer. No cambio nada y entonces lo que cambio es a mi pareja. Yo no tengo que cambiar nada. Cuando se acaba el deseo con la pareja, cambio de pareja. Cuando se acaba la excitación con la pareja, cambio de pareja. Y entonces en realidad, porque es que ya no siento nada con esta persona, pero conocí a una nueva y ahí está la novedad, y entonces cambio de pareja. Pero nunca cambiamos nuestra sexualidad, pensamos que es estática, y la maternidad es una gran oportunidad para muchas personas preguntarse por primera vez, ¿qué estamos haciendo?
¿Qué significa esto? ¿Por qué estábamos cogiendo? ¿Para qué lo estábamos haciendo? ¿Qué te gustaba? ¿Qué no te gustaba? ¿Qué deseabas? Entonces, en esta oportunidad, ¿cómo podemos irnos aproximando? Poniéndonos al centro a nosotras, primero que nada, con lo que tú decías, ¿cómo volver a una? Primero que nada, volver al cuerpo. Volver a este cuerpo, a reconectar con tu cuerpo. Yo siempre voy a decir que a través de la masturbación, pero también es un proceso paulatino, cada quien a su ritmo. ¿Cómo vive una mujer su sexualidad o cómo disfruta de su placer una mujer que no se reconoce en su cuerpo? Una mujer que está sumamente cansada, que está trabajando todo el día cuidando a otras personas, que está preocupada porque su pareja la vaya a dejar. No es: cuando deje de ser toda esta, voy a poder vivir libremente mi sexualidad y voy a poder tener un orgasmo. Siendo la que soy, con los horarios de sueño que tengo, con las tareas que tengo pendientes, con el regresar al trabajo, ¿qué disfruto yo en este momento? ¿Qué tipo de contacto físico disfruto? ¿Qué estoy viendo en mi cuerpo? ¿Qué no me gusta? ¿Qué sí me gusta? Con una intención de ser un poco compasivas con eso y decir: sí, se vale que en este momento no me sienta cómoda con mi cuerpo. ¿Qué necesito entonces para poder disfrutar, tener sexo en un cuerpo en el que no me siento cómoda? Y se vale completamente desde la luz apagada, desde las sábanas encima, desde con los ojos cerrados, porque eso es lo que yo necesito ahorita. Y así me llegan a montones mujeres a los talleres y al consultorio de: tú te tienes que arreglar porque el otro ya anda desesperado, ¿eh? Y si el otro no puede controlar, y si el otro no le das lo que necesita, se va a ir a buscarlo a otro lugar. Eso no tiene que ver con el deseo y no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con un adulto que no es capaz de hacerse responsable de sus deseos y de sus necesidades y que se los está aventando a su pareja. Entonces, para mí es súper importante porque las mujeres se lo toman como una tarea personal, de que tienen que trabajarse y solucionarse ellas mismas para poder conectar con su pareja, y los hombres están ahí esperando, o las parejas están esperando a ver cuándo te arreglas. También, y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Mira, mi amor, escucha este podcast, mira, mi amor, lee este libro, mira, mi amor, y entonces ahora también soy tu maestra. Nadie se quiere coger a sus hijos. Si estás maternando a tu pareja, tu deseo va a estar en el subsuelo. Y si aparte, pues dime, pues qué te dijo la terapeuta que teníamos que hacer. Y entonces una tiene que proponer: vamos a amarrarnos, vamos a abrir la relación, vamos a usar este tipo de lencería, cuando aparte estás haciendo muchos otros trabajos. Entonces también a la pareja le toca hacerse responsable de sí mismo. Entiendo que para muchos, por el contexto social en el que estamos, ni siquiera saben que se tiene que hacer eso. Se vale que le digas: mira, te paso este podcast, acabo de escuchar en Comadre esto, escúchalo. Pero también los hombres que estén escuchando esto, los hombres con los que compartimos, necesitan reconocer que también tienen que hacer su trabajo para poder regular sus propios deseos y emociones sexuales. La vida erótica, la vida sexual de la pareja no está, la mayoría de las veces no está en el coito. Está en las miradas, está en las caricias, está en las atenciones, está en las invitaciones, está en los deseos. Y entonces podemos expresar de esas maneras. Hasta si yo te digo: oye, me puse a escuchar un podcast de sexualidad y maternidad porque me di cuenta que tiene rato que no tengo ganas y que tú no te me acercas, no pasa nada, solo me dio curiosidad y escuché esto. Y de repente es: o sea, sí estás pensando en esto, no soy solo yo. Entonces también te interesa, no soy solo yo. Y eso es fundamental para poder ir construyendo, digamos, ir convirtiendo tu vida cotidiana en un contexto también sexual. Sí, puedes estar dando teta, sí puedes estar limpiando la casa, y eso no quiere decir que no piense que también me gustaría estar contigo, o incluso, no te voy a decir porque no tengo el deseo, te quiero hacer todas estas cosas, pero también hablo contigo y te digo: oye, se me hace bien raro que no tengo deseo, que desde hace un tiempo no estoy sintiendo esto. Y me siento muy confundida y no entiendo, pues yo me consideraba una mujer muy sexual y de pronto ya ni siquiera tener ganas de besarte, pero si te amo tanto, ¿cómo es posible que no tenga ganas? Si no erotizamos nuestros contextos, si no conectamos sexualmente con la pareja en otros contextos, no va a suceder como un switch que llegando a la cama en la noche, ese es un consejo muy, muy particular, no se esperen a que llegue la noche para coger, para tener sexo. No, es el peor momento, sobre todo como mamá.
Es el peor momento porque ya nadie tiene ganas en ese momento. Pero es que si no, ¿a qué hora? No, digo, después de comer, mucho pasa eso, que muchas cuentan, ay, armamos una cita, fuimos a comer afuera y cuando llegamos, y es como, claro, ya no te podés ni mover. Pero qué loco esos varones, ¿no? Que tienen tan poca lectura y hacen esos reclamos cuando me parece que está claro que una mujer que está deprivada del sueño, me imagino yo que vos te referís al puerperio, ¿no? A esa instancia en la que una no sabe quién es y ahí el deseo sí que se escurre, digamos. Pero después los chicos crecen, o las niñas o los niños, y hay otras batallas también, ¿no? Y aparece la carga mental, qué le estoy dando de comer, cuánto tiempo pasa en la pantalla, yo ya me reinserté al mercado de trabajo, pero cuán exitosa soy. Entonces todas esas cosas también las llevamos a la cama, me parece, y se nos da muy bien a las mujeres castigarnos por eso. Entonces es como un bálsamo escucharte y saber que todas estas cosas que nos suceden porque hay un sistema diciéndonos, castigate, ¿no? Sí. Y que no necesariamente es el que los hombres, como que algunos hombres no se dan cuenta. La realidad es que no es parte de su realidad. Es más fácil que yo, como mujer socializada hacia los trabajos de cuidado, no remunerados, vea cuando estás batallando tú con 10 cosas, que diga, ay, le voy a ayudar a esta mujer porque está entre que le da que comer a sus hijos, que fue por la escuela por ellos, que fue y luego fue, a ver, yo gestiono esto, a que ellos lo vean, porque no son solo algunos hombres, tiene que ver con la condición masculina. Es importante que ellos también, no nada más el lavo mis trastes, eso es hacerme responsable de mí, sino trabajar todo lo que yo aprendí sobre sexualidad. Trabajar lo que yo aprendí que la sexualidad solamente era coito, porque entonces ahí sí nos vamos al tema de la brecha del orgasmo. La brecha del orgasmo implica que en la mayoría de los encuentros sexuales de las parejas heterosexuales, el hombre está teniendo más orgasmos que las mujeres. Y durante mucho tiempo eso se asumió a que se debía a que las mujeres son más complicadas en las formas en que disfrutan o en las formas en que son para llegar que tienen para llegar al orgasmo, que son más tardadas, que a las mujeres no les interesa tanto el sexo, que a las mujeres les interesa el amor, el afecto, que a las mujeres son como un misterio. Por ejemplo, en mis investigaciones, una de las cosas más frecuentes o donde las mujeres sí salimos con números más altos es en el tema de los pensamientos inhibitorios. Es decir, que en medio del encuentro sexual se te atraviesan una serie de pensamientos que hacen que pierdas la excitación, que básicamente lo que hacen es que pierdas la erección, porque nosotras también tenemos erecciones, porque también se erecta nuestro clítoris. Entonces, yo de verdad tengo mucho deseo, por eso hay que separarlo, no solo es líbido en un solo concepto. Una cosa es el deseo, una cosa es la excitación, otra cosa es el orgasmo, otra cosa es la satisfacción. Entonces, puede que yo sí tenga deseo, que sí estoy caliente, que sí me quiero sentir deseada por ti, que sí me gusta, pero ya estando en el encuentro sexual, se me atraviesa mi celulitis, se me atraviesan las colegiaturas, se me atraviesa la junta de mañana, se me atraviesa la crisis existencial que estoy haciendo con mi vida, se me atraviesa si los vecinos van a escuchar que está rechinando la cama o no está rechinando la cama, y en ese momento todo pasa para que no puedas tener un orgasmo. Entonces, además de estos aspectos contextuales, está esta socialización de ser para el otro, de entonces darle placer al otro y ver a mi pareja contenta y ver, ya tantas veces que le he dicho que no, bueno, ya le voy a decir que sí, pero necesito poner entusiasmo para que él vea que me la estoy pasando bien y demás, y en lo que estoy, hasta en la cama los estamos cuidando. Además, por supuesto que no llega el orgasmo en el encuentro sexual porque nos enfocamos en la penetración. Y la penetración, la vagina tal cual, no tiene terminaciones nerviosas que tengan la capacidad de producirnos un orgasmo. Es necesaria la estimulación del clítoris. Entonces imagínense tener un encuentro sexual con un hombre y nunca tocarle el pene. Más que ahí rosadito porque me volteé y me dio algo, lo tocó, pero no me quedé ahí, ¿no? Leí algo que me encantó, que era pretender que las mujeres o personas con vulva acaben con penetración, es como pretender que las personas con pene acaben con que se le rocen los testículos, y fue como... Exacto. Estamos Tal en cual. esa. Desde la justicia íntima preguntamos, ¿quién es el principal beneficiario de este encuentro sexual?
Entonces, en esta brecha del orgasmo va a variar mucho dependiendo de cuál sea el contexto, de qué tan segura me siento contigo, de cuánta confianza siento contigo, de qué tan libre me siento para poder hablar de lo que estoy sintiendo y también qué tanto no se trata solamente de llegar al orgasmo, sino de cómo estamos conectando, qué tanto conozco mi cuerpo para saber cómo quiero tener un orgasmo, porque entonces pensamos que tiene que ser por penetración. No, ¿cuántas de ustedes, cuántas de las mujeres que pueden estar escuchando esto hacen exactamente lo mismo que hacen cuando se masturban, cuando están en pareja? Porque lo que hacemos cuando nos masturbamos es bien diferente a lo que hacemos cuando estamos en pareja. Hasta la posición. Las que se masturban en el baño, las que se masturban acostadas, de panza. No lo haces igual que cuando estás en el encuentro sexual. Entonces, por supuesto que no va a llegar un orgasmo en ese momento. Y entonces se termina convirtiendo también en un trabajo el tener un orgasmo. Algo tan normal y cotidiano como el orgasmo se vuelve imposible cuando estamos en un encuentro sexual con un hombre porque se trata de ellos. Porque se trata de cómo pueden disfrutar ellos. No sé si respondo. Y te hago una pregunta, Fabiola, yo no sé si vos, Macuni, tenés alguna más, pero No, para ir simplemente cerrando, qué agotador escuchar todo eso. Me agotó. es que siento que, no, lo que pasa es que siento que, y lo vemos mucho en el diálogo con la comunidad, hay una decisión de patear el tema y tratar a la sexualidad como algo que, bueno, si se da, y si no, no. Yo he hablado con conocidas que me han dicho que se visten rápido para que no las vean desnudas, porque si las ven desnudas es una oportunidad para. Entonces, la cantidad de estrategias que desarrollamos las mujeres para no entrar en la conversación incómoda, y acá es donde voy a la última pregunta que te queremos hacer, que es para que nos compartas un poco qué estás haciendo vos en términos de talleres y de círculos de mujeres y cómo desde la praxis podemos empezar a acercarnos a todo esto que nos trajiste. No hay un modelo y eso es muy aterrador, porque nos avienta la incertidumbre de decir, ¿y entonces qué hago? Y eso es lo que me topo mucho en estos espacios, ¿no? Y eso es lo que me topo mucho en los espacios donde el placer y la sexualidad se ha convertido en un producto de consumo. Y entonces te doy los 5 puntos infalibles para poder reconectar con tu pareja después de tener hijos, ¿no? Y al final es eso. Primero que nada, yo creo que implica el reconocer que todo mundo estamos aprendiendo en este espacio. Lo hablaba también con una amiga, ¿no? Preocupada por su prima adolescente, ¿cómo le puedo explicar esto? Porque yo no quiero que pase por lo mismo que nosotras pasamos, ¿no? Y le decía, desde que te posicionas como un yo te voy a enseñar y te voy a proteger y te voy a decir, sin reconocer que todas aquí estamos igual de perdidas. Y entonces, qué diferente acercarnos a la pareja para decir, yo tampoco sé qué está pasando. A mí también me preocupa, la vulnerabilidad es fundamental. Y en una relación de pareja que ya lleva mucho tiempo, que ya está muy inmersa en la rutina, en la cotidianidad, mi pregunta es, ¿en qué momento perdimos la posibilidad de ser vulnerables? De tener miedo de decirte tal cual lo que siento cuando contigo tuve hijos. Es uno de los roles más vulnerables, el decir, contigo voy a compartir la vida de alguien que creamos. Pero de pronto me da mucho miedo decirte lo que estoy pensando, que a todo mundo nos cuesta trabajo hablar de sexualidad. Y entonces a veces eso puede implicar necesito que no sea en la casa. Esto que dices es fundamental cuando estamos en parejas a largo plazo y también cuando hay hijos. Ya ni siquiera me acerco a mi pareja porque yo sé que si le doy un beso va a querer más. Y entonces también plantear primero que nada el terreno en el que vamos a hablar e incluso el terreno en el que te voy a tocar y te voy a besar. Estuve escuchando un podcast, estuve leyendo un libro, estuve pensando y extraño mucho besarte. Me estaba acordando ¿te acuerdas cuando nos conocimos que nos aventábamos las horas besándonos, Extraño mucho eso, pero me estoy dando cuenta que a veces no lo hago porque tengo ganas de hacerlo, pero no hay tiempo porque seguro pues me va a aprender, te va a aprender, pues igual y vamos a terminar en la cama. Y a veces digo, no, porque ahorita no hay tiempo y lo evito. Oye, ¿te parece si cuando nos besemos, cuando yo me acerque a besarte y demás, puede ser, a veces lo trabajo con consultantes puede ser algo con el cuerpo, cuando te toque el hombro, cuando te toque la cabeza, cuando te tome de la mano, esa es la señal de solo te quiero besar, no vamos a seguir más esto.
O vamos a buscar una palabra clave donde yo te voy a decir, esto solo es un beso, no necesariamente que quiero algo más. O esto es un abrazo, no necesariamente que quiero algo más. Y eso se habla en un contexto no sexualizado. No se habla antes de coger, no se habla en el momento en que estás dándole el beso a la persona, no. Se habla en otro momento para que cuando surja, yo ya no sienta no, va a querer, no. Ya construí previamente un espacio seguro donde la otra persona no se va a sentir rechazada agresivamente, ni yo me voy a sentir la mala del cuento por estar rechazando, solo te voy a decir, ahorita con mi manita tocándote el hombro, eso quiere decir, solo te quiero besar. Y entonces ya no se convierte en un espacio amenazante el quererte acercar a tu pareja. Es ir construyendo, primero conocerme a mí, qué necesito yo para poder disfrutar de un encuentro sexual, y lo construyo previamente ese contexto para que cuando se dé ya no sea tan accidentado ni tenga yo miedo a contenerme. Como parte de ese contexto traigo algo que escuché en otro podcast, que es también armar un grupo de WhatsApp que solo sea para hablar sobre encuentros sexuales o algo que tenga que ver más con el erotismo que con la organización y la dinámica del cuidado de los hijos y las hijas, que también puede sumar, ¿no? Como que sea solo para eso. Totalmente. Y es eso, abrir un espacio paralelo, no aparte, sino que funcione al mismo tiempo, de un espacio donde se trata solamente de nosotros. Otro espacio donde se trata solamente de mí, mujer. Y otro espacio donde se trata solamente de la pareja. También es bien importante mantener la individualidad y mantener el no sé qué me vas a venir a decir. Entonces, todo el día estamos hablando por WhatsApp, que si la escuela, que si los niños, que si las colegiaturas, que si la comida, que si los abuelos, que si y de pronto en la noche ya quiero decir, me gustas, ya estoy caliente. No es un switch que se prende y se apaga. Entonces, yo lo platicaba también con amistades, les decía, a mí me sorprende que desde que no estoy en una pareja como monógama, a largo plazo, tradicional, aunque cuando estaba en ese modelo de pareja, sí había todavía deseo sexual y habían encuentros sexuales, mi vida sexual es muchísimo más activa, mi vida erótica es muchísimo más activa desde que no tengo pareja. Y eso no quiere decir que cojo más, que tengo más sexo. Eso quiere decir que desde que me vivo en la soltería, pienso más en sexo, hablo más del sexo, me cuestiono más de mi sexualidad, exploro más que me gusta de cosas diferentes, y a veces pensamos que la vida sexual activa solamente tiene que ver con la penetración. Pero ¿cómo podemos tener una vida erótica activa fuera de la cama? Necesito construir experiencias positivas y placenteras contigo para que entonces lo pueda desear más yo. Y eso implica cómo nos tocamos de manera que nos disfrutemos, cómo nos miramos, cómo conversamos, cómo compartimos tiempo, cómo compartimos espacio en la cabeza, físicamente, para que entonces diga yo, esto se sintió bien, quiero más de esto, en lugar de esperarme a desear para disfrutar. Empezar a reconectar también con lo que nos da placer como un caminito de vuelta. ¡Wow! ¡Cuánto! Y después quiero invitarte a otro episodio, pero ya arreglaremos sobre no monogamias. Nosotros ahora tenemos una sección más, Fabiola, que es exclusiva para nuestra comunidad, que siempre la conduce Maki, pero bienvenida si querés sumar algún título, donde recomendamos series y películas. Pero primero, salvo que te quieras aclarar algo más o sumar algo más, quiero agradecerte por tu tiempo, por todo lo que nos explicaste, porque trae mucha tranquilidad y curiosidad. Y más allá de lo abrumador de la descripción de todo lo que ocurre, siento que es necesario nombrarlo para verlo y desarmarlo. Así que muchas gracias por eso. No sé si vos, Makuni, querés sumar algo más o ya despedirnos para pasar a la sección de la comunidad. No, simplemente agradecerte y esto es algo como estimulada y con ganas de que sigamos rompiendo el silencio que hay en relación a la sexualidad. Salgo con ganas de coger. Sí, para eso, sí, miren, hora y cachito hablando de sexualidad, ya una se va así de... Y si encendida. Lo intento. Bueno, ¿algo que quieras decir vos para cerrar?
No, pues estoy muy agradecida por su invitación. Yo sé que a veces puede ser como demasiada información y que a veces quizá estamos buscando como respuestas más concretas, pero para mí el hablar de placer y sexualidad y sobre todo la experiencia de las mujeres también es abrazar la confusión, permitirnos sentirnos sin respuestas, porque para mí la sexualidad es un espacio de exploración y descubrimiento. Entonces, cuando hay muchas preguntas y no hay respuestas, se abren muchas puertas para salir a explorar el mundo y nuestros cuerpos, ¿no? Si no hay respuestas, mi invitación es exploren y busquen en la realidad que tienen ahorita qué pueden descubrir. Hermoso. Qué lindo cerrar con ese mensaje. Gracias, Fabiola.